Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, martes 22 de febrero, la iglesia toda está de fiesta. Hoy celebramos la Cátedra de San Pedro Apóstol. Y como todos los días, reflexionamos la palabra de Dios, a la cual la Iglesia Católica nos invita todos los días. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 16 versículos del 13 al 19. Nos dice la santa palabra de Dios. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: Algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Les preguntó. Simón Pedro le respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. La Cátedra de San Pedro Apóstol. Conmemoramos hoy la elección que Jesús hizo sobre Pedro para que fuera jefe de la iglesia. La iglesia no es una institución meramente humana, pero como todo grupo humano necesita organizarse. La cátedra es la silla fija del sumo pontífice y de los obispos. Se hace referencia a ella para hablar de la autoridad de la enseñanza. Los católicos consideramos que el Papa ha recibido de Cristo el don de mantener la unidad de la Iglesia y de servirla con la autoridad de su palabra. Por eso en la Iglesia Católica hoy todos celebramos la Cátedra de San Pedro. La Iglesia nos invita a recordar la función que tiene el Papa, sucesor de Pedro, obispo de Roma, en la Iglesia Católica. La función como de todo obispo de enseñar, santificar y gobernar, según nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Y vayamos primero al Catecismo de la Iglesia Católica, ya que estamos hablando de la Cátedra de Pedro, para luego ir a la reflexión propia del Evangelio que nos ocupa hoy. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 888, si no mal recuerdo, nos va a hablar 880 y 881, damos lectura al Catecismo, cuando nos habla del colegio episcopal y su cabeza, el Papa. Nos enseña el Catecismo: Cristo, al instruir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico. Por análogas razones están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos sucesores de los apóstoles. El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella, lo que leemos hoy en el Evangelio. Lo instituyó pastor de todo el rebaño. Eso lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Consta que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar
y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la Iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Por sucesión apostólica legal y directa, hoy tenemos al Papa Francisco como sucesor de Pedro en la cátedra de Pedro. Ya habíamos escuchado que la cátedra hace referencia a la silla o sede o trono en el cual se sienta el obispo de cada diócesis para enseñar, donde dispone de su autoridad. Y de ahí justamente viene la palabra catedral, porque la catedral es la sede del obispo, de cada obispo. Solemos escuchar mucho que el Papa es el obispo de Roma. Él es el obispo que está en la sede de Roma y ahí cabeza de toda la iglesia. El evangelio de hoy, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué sucede con Jesús y sus apóstoles? Vayamos al evangelio. Mateo capítulo 16, versículos 13 en adelante. La perícopa llamada la profesión de fe y primado de Pedro. ¿Qué nos tiene el evangelio hoy? Dice el evangelio: tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Jesús, contextualizando o haciendo una visualización del texto, podemos ver que Jesús está en una región pagana, donde hay muchas imágenes de varios, entre comillas, dioses o ídolos, que son dioses falsos. Entonces Jesús hace la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿O diría Jesús: ¿quién soy yo para esta gente? Ellos respondieron, unos que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les pregunta: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro se pone en pie y contesta a Simón. ¿Qué contesta Simón Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A lo que Jesús va a responder: bienaventurados eres Simón, hijo de Jonás. Jesús identifica a Simón. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado eres. ¿Cómo lo llama Jesús? Simón, hijo de Jonás. Hijo de es la manera de decir el apellido. O Simón Bar Joná. Bar es hijo. Hijo de Jonás. Feliz eres, Simón, porque no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo, ahora que Pedro ha identificado a Jesús con el nombre y con la misión que trae Jesús, que es ser el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios vivo, ahora Jesús se va a dar a la tarea de identificar. Jesús ya identificó, Pedro ya identificó a Jesús. Ahora Jesús va a identificar a Pedro. Tú eres Simón, hijo de Jonás, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora Jesús identifica a Pedro y hace con Pedro lo que Dios en varias ocasiones hizo en el Antiguo Testamento. Dios en el Antiguo Testamento, cuando tenía una misión muy importante para alguien, ¿qué hacía Dios? Llamaba a la persona y le cambiaba el nombre. El nombre para los orientales tiene mucho que ver con la misión de la persona. Tenemos el caso en el Antiguo Testamento que Dios llama a Abraham y le cambia el nombre por Abraham. Abraham, y tiene una misión para él. ¿Cuál es la misión? Y va a ser el padre de una muchedumbre. Por eso le cambia el nombre a Abraham. Siempre que Dios tiene una misión para una persona, le cambia el nombre. Tenemos el caso de Jacob, a quien Dios le cambia el nombre por Israel, porque tenía una misión para él, para Israel. Entonces, cada vez que Dios cambia el nombre a una persona es porque tiene una misión que darle. Y entre los apóstoles, al único que cambia el nombre, Jesús, que es Dios, es a Pedro, es a Simón, le da el nombre de Pedro.
o mejor dicho, Kefas, como Jesús habló en arameo, en hebreo, es Kefas, que significa piedra. Muchos han malinterpretado estas palabras de Jesús sobre qué es lo que dijo, en qué sentido Jesús le dice a Simón que él es piedra. Hablan de una piedra chica, de una piedra grande, que Pedro no puede ser la piedra porque Jesús es la piedra angular, y que Pedro sea la piedra no significa que le quite el mérito a Jesús, que es la piedra angular. De hecho, Kefas significa roca firme. Y si vamos al griego original en el que se escribió el Evangelio, y justamente el Evangelio de Mateo, tenemos registros arqueológicos que también fue escrito en hebreo, tanto en hebreo como en griego. Pero en el griego original la escritura nos dice, tú eres Pedro y sobre esta misma piedra edificaré mi iglesia. O en el griego sería su ei Petro kai epi taute te petra. Y si hacemos una traducción palabra por palabra, su viene a ser tú, ei eres, Petro, Pedro, kai sería y, epi sobre esta, taute. Taute significa misma. Te petra, sobre esta misma piedra. Algunos traductores han omitido la palabra tauté, porque si leemos en el español diríamos, tú eres Pedro y sobre esta misma piedra. ¿Y por qué omiten los traductores? Porque al escribir tauté, que significa misma, está siendo redundante. O sea, omiten la palabra misma para que no sea redundante. Entonces lo que Jesús está diciendo es que tú eres Pedro y sobre esta misma piedra, o sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Ahí vemos el primado de Pedro sobre la confesión que ha hecho él. Dios le da algo muy interesante, volviendo al Antiguo Testamento y hablando de Abraham. Si nos vamos a Isaías 51, versículos 1 y 2, puedes leer que Dios hace referencia a Abraham como una roca también, y lo llama padre también en esos versículos. Abraham como roca y como padre. ¿Cómo le decimos nosotros al Papa hoy? Santo Padre, o le llamamos Padre. Y es una interesante analogía con el Antiguo Testamento y la función que va a tener Pedro como padre o cabeza de la iglesia. Y luego la autoridad que le da la autoridad de las llaves. Para entender eso tendríamos que leer un poquitito el Antiguo Testamento también, que hace referencia en el libro de, creo que está en Isaías 22, cuando Dios nombra como mayordomo a Eliakim y le da las llaves. El mayordomo es el encargado, y dice en el libro de Isaías, serás como un padre. Es el encargado de las llaves mientras el mayordomo está ausente. Y con esas llaves que el mayordomo va a tener, él se va a encargar de abrir y cerrar. La misma potestad que Jesús le da a Pedro. Jesús, el rey, se va a ausentar y deja al mayordomo como encargado de las llaves para abrir y cerrar. La autoridad de Pedro. Hoy todos nos unimos en oración por lo que tanto nos pide el Papa Francisco cada vez que interviene. Recen por mí. Entonces hoy rezamos por el Papa Francisco, por su misión, estando él en la cátedra de Pedro como sucesor legítimo de San Pedro. Hoy oramos por el Papa Francisco. No olvides que la palabra de Dios sigue ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.